Entonces, para hablar de la experiencia que nosotros tenemos con el uso del IRRATS, un poco de generalidades del Hospital Universitario San Ignacio. Nosotros nacimos pues en 1942, somos un hospital de cuarto nivel y nos hemos dedicado principalmente a todas las partes que es una clínica de errores innatos de metabolismo, parte del centro de memoria, Intelectus, y tenemos un grupo aparte que es el grupo de cuidados paliativos y el Centro Javeriano de Oncología. Dentro de toda la población global que nosotros atendemos, tenemos mucha lo que es la parte oncológica y mucho la parte que es trauma. Respecto al departamento de radiología, nuestra experiencia en el uso del IRRATS, nosotros empezamos en el 2019 con el uso del IRRATS. Empezamos como primero con la aplicación, con cuáles eran los protocolos que teníamos que hacer, con el entrenamiento de nuestros tecnólogos, para que a partir ya de 2020-2021 lográramos establecer y teniendo en cuenta que nosotros somos un hospital que no cuenta con una clínica de trasplante ni tenemos una clínica de cirrosis. Entre el año 2020 y 2021 llegamos a tener 1.188 resonancias magnéticas de abdomen, dentro de las cuales 36 fueron clasificadas como LIRADS, y de estas 36, 33 de estos pacientes sí fueron llevados a intervención, 27 a quimioembolización transarterial y 6 a ablación con microondas. Este es uno de nuestros pacientes, un paciente de 54 años, en el cual presentamos un hígado cirrótico, una lesión isointensa en T1 que tenía un hiperrealce en la fase arterial con un lavado en la fase tardía, era levemente iso a hiperintensa en T2, pues terminó siendo clasificada como un BIRAT 5, teniendo en cuenta pues que su tamaño superaba los 20 milímetros. Nuevamente otro paciente de nuestra institución, una lesión que era hipointensa en T1, que tenía un hiperrealce en la fase arterial, una cápsula con un lavado en la fase tardía y no tenía una restricción importante en las secuencias de difusión. Nuestra institución se ha enfocado principalmente a la parte de lo que es tratamiento, han sido remitidos pacientes de otras clínicas y lo que terminamos haciendo son múltiples sesiones de quimioembolización transarterial y por último, en esos últimos año y medio, hemos llevado a microablación. ¿Y esto cómo lo hemos realizado? A partir de una fusión de imágenes que tenemos, de una tomografía con las imágenes de nuestro angiógrafo, vamos a realizar una inyección percutánea guiada del equipo de microablación y a partir de ahí, pues, viene nuestra propuesta de investigación. En estos pacientes que tienen cirrosis hepática y lesiones llevadas tanto a ablación por quimioembolización transarterial y microablación por microondas, tenemos cuáles son los hallazgos en resonancia magnética en los estudios de seguimiento, teniendo en cuenta que hay una justificación respecto al problema, que pues las terapias dentro del IRRATS tenemos la terapia regional, la resección, el trasplante y la terapia sistémica. Dentro de la terapia regional tenemos la ablación con alcohol, las microondas, la radiofrecuencia o la quimioembolización. Teniendo en cuenta que la ablación por microondas no únicamente se va a centrar localizada en la lesión, sino que esta también, al momento de ir retirando el sistema de microablación, tenemos una, por decirlo así, una ablación del trayecto. Cuando tenemos una ablación del trayecto, estamos dañando todo el tejido, estamos alterando todo el tejido, y estos son los hallazgos que nosotros queremos llegar a ver si es que tiene una correlación con esta parte del IRRAS de tratado, si es viable, si no es viable. ¿Y a partir de qué? La localización de las lesiones, aquellas localizaciones que son periféricas no van a tener tanto daño del tejido adyacente. Los pacientes sí están en consideración con analgesia local por el movimiento que estos tienen con la respiración, si se logra un tratamiento completo de la lesión, cuántas sesiones fueron llevados, cuál es el aspecto o el comportamiento del parénquima adyacente y esa parte importante del cierre del trayecto de la microablación. Por eso nuestra propuesta de investigación que traíamos acá a este curso, tenemos cuáles son esas características tanto de la lesión propia como del tejido en pacientes que han sido llevados tanto a terapia de quimioembolización transarterial como a pacientes con ablación con microondas, evaluada a partir de los radiólogos y de los residentes. Muchas gracias. Les voy a presentar una propuesta que estamos trabajando desde la Fundación Valle de Lili y es básicamente la RELAM HCC, la cual consiste o es titulada de la siguiente manera, que es la red o la conformación de la Red Latinoamericana para el Estudio y el Tratamiento Intervencionista del Hepatocarcinoma, RELAM HCC. Entonces, esto se basa básicamente en 4 principios que queremos evaluar, que están resumidos en lo que es el cribado diagnóstico, en el seguimiento, en la evaluación de desenlaces y todo lo concerniente a lo propio que acabo de mencionar de título, que es el tratamiento intervencionista en todas sus modalidades. Sin embargo, si vemos de esos 4 pilares, 3 confluyen en la necesidad de utilizar alguna de estas estrategias para la evaluación terapéutica, seguimiento, incluso de desenlaces. Entonces, esto se fundamenta también en estos datos publicados por la OMS, donde nos muestran cómo a nivel de Latinoamérica nos comportamos muy distinto. Por ejemplo, esta es una sola variable que es la incidencia. Y tenemos, por ejemplo, como Colombia tiene una incidencia de 2.5 por 100.000, pero hay países con mucho menos que ello o países con mucho más incidencia,
de hepatocarcinoma. Entonces, cito acá al doctor Piñero de Chile, que en esta interesante publicación nos narra cómo en Latinoamérica tenemos realidades absolutamente diferentes y esto probablemente esté ligado, uno, a experiencias propias que han ido cambiando en el tiempo, evolucionamos de forma distinta gracias a que tenemos tecnología distinta y por eso se vuelve interesante para nosotros ver cómo nos comportamos en Latinoamérica. Ahora, ¿qué quisimos hacer para soportar un poco la conformación de esta red? Hicimos una evaluación del acuerdo interobservador tanto del IRRAS como el MRCIS en los pacientes que hemos tratado en la institución a lo largo de 10 años. Sin embargo, pues hay 358 pacientes que recibieron quimioembolización en este tiempo, pero en aras del tiempo hicimos un muestreo aleatorio simple de esos 358 y sacamos solamente 20 pacientes. Y le pedimos a dos expertos, docentes nuestros, que evaluaran el acuerdo del IRRAS pretratamiento, el acuerdo del IRRAS post-tratamiento, el acuerdo del MRCIS post-tratamiento, por supuesto, y cómo hay acuerdo o no entre el IRRAS y el MRCIS, que es con la forma que actualmente manejamos a los pacientes, o esos 358, cómo se manejaron, no específicamente con la estrategia LIRRAS. Resultados. Encontramos que nos comportamos diferente en la región. ¿En qué sentido? Nuestra población principalmente está enferma por NASH o de origen criptogénico, la cirrosis, y si nos comparamos con otros países como Uruguay, Chile, Argentina e incluso dentro del mismo Colombia, nos comportamos diferente, como lo mostró la doctora Lara en su tesis de grado con 115 pacientes donde la cirrosis alcohólica predominaba. En resultados también nos comportamos distinto. En esos 20 pacientes, que es del muestreo del total que les mencioné, nosotros tenemos un 55% de respuesta parcial y un 10% de respuesta completa, que si lo comparamos con estos datos es muy diferente, incluso a lo mencionado por la doctora Lara. Ahora, en aras del tiempo me voy a saltar acá. ¿Cuál fue el acuerdo que tuvimos entre estos radiólogos? Pretratamiento 0,80, muy parecido a lo que pasa en la literatura, pero el acuerdo post-tratamiento, o sea, el IRRAS, efectivamente, el kappa cae bastante. Y eso es llamativo, diferente a lo que pasaba con el MRCIS, que es de 0,47. Entonces, parece que es diferente, pero es algo que a lo largo de estos 2 días pudimos evidenciar que se comporta distinto el IRRAS pre y post-tratamiento, al menos en nuestra cohorte. Ahora, ¿cuál es el objetivo entonces de nuestra red? Caracterizar y evaluar el resultado del cribado, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los pacientes con hepatocarcinoma que tienen cirrosis de cualquier origen y aquí son sometidos a algún tipo de tratamiento intervencionista en la región latinoamericana, con los siguientes objetivos específicos: validar el LIRRATS en cuanto a la categoría diagnóstico y posttratamiento, que vimos que es diferente, comparar la respuesta terapéutica de las diferentes modalidades que tenemos para evaluar la respuesta terapéutica y, por último, hacer una segmentación de estos resultados con base en una estratificación según el tipo de tratamiento. Estos estudios los queremos fundamentar o darles un impulso bastante fuerte o mayor cuando lo evaluamos tanto el RIRAS como el MRCIS y el RCIS 1.1 para desenlaces clínicos, que es otro ítem importante que nos mostraba el doctor Zilin esta mañana. Entonces, ¿qué esperamos? Y ya para terminar, tener claridad en la precisión y el rendimiento global de la estrategia RIRAS aplicado a la región latinoamericana para poder obtener información sensible y que pueda aportar a la precisión, utilidad y el uso de la estrategia LIRADS. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Vanessa González, como les decía, yo vengo en representación del Hospital Militar Central, que es un lugar donde se atienden a las 3 Fuerzas Armadas de Colombia y a sus respectivos familiares. Bueno, para empezar, ¿en qué estamos? Desafortunadamente en nuestro hospital tenemos datos del PACS desde el 2018 que se hizo un cambio, entonces solo tenemos imágenes desde el 2018. Lo que hicimos fue identificar qué imágenes estaban efectivamente leídas con el sistema LIRAD. No encontramos ninguna de resonancia ni de tomografía, mucho menos de ecografía, porque por el sistema de atención, el modelo de atención del hospital, el primer contacto del paciente se hace en los dispensarios y nosotros no tenemos acceso a las ecografías de los dispensarios. Entonces lo que hicimos fue hacer algo retrospectivo. Identificamos 18 pacientes con diagnóstico de hepatocarcinoma probado por patología y buscamos si ellos tenían imágenes en el hospital que hubiera sido posible haberlas leído con el sistema LIRADS.
Desafortunadamente, muchas de las imágenes que habían, unos no tenían, otros sí tenían, los que tenían eran imágenes post tratamiento y algunas se leían con RECIST, otras no se leía con ningún sistema. Hablamos con los gastroenterólogos y los hepatólogos, les expusimos cuál era su experiencia, les preguntamos cuál era la experiencia de ellos con el LIRADS. Unos les parece importante que lo pongamos en el reporte, otros les es indiferente y otros realmente no lo usan. Entonces, en el hospital sí llegan pacientes con diagnóstico de hepatocarcinoma, pero generalmente esos pacientes vienen remitidos de otros niveles más bajos de complejidad. Llegan al hospital, se clasifican con el sistema BCLC, ellos usan la guía europea, por eso no usan tanto el LIRADS, y pues en el hospital de que disponemos hay radioablación, se hace manejo quirúrgico, se hace quimioembolización, pero los pacientes que son candidatos a trasplante son remitidos a la Fundación Cardioinfantil. Con base en esto, pues nuestra propuesta de investigación, no podemos investigar sobre algo que pues realmente todavía no tenemos datos y no aplicamos. Entonces lo que queremos es implementar el uso del sistema de datos y reporte de imágenes de hígado y LIRADS en el Departamento de Radiología del Hospital Militar Central, y con esto hacer que aumente la demanda por parte de los clínicos y los cirujanos. Justificación: sabemos que el LIRADS ya está comprobado que es efectivo para hacer un tamizaje y un diagnóstico a tiempo. Otra cosa, ¿por qué no lo hemos implementado en el servicio? Primero, lo que les decía, el tamizaje es muy bajo. Los mismos gastroenterólogos nos dijeron que debería hacerse un poco más de tamizaje, pero ellos no, digamos, no están en onda con eso en este momento. Y otra cosa es que no hay tanta retroalimentación, no hay como juntas médicas entre radiología y los clínicos que dieran como a crear esa necesidad. Entonces, pues el objetivo siempre va a ser aumentar la demanda. Esto es una estrategia de 8 pasos que se ha usado, es un modelo de negocios que se usa para hacer cambios organizacionales, se ha usado en otros ambientes de radiología como para implementar reportes estandarizados, y lo que nosotros pues podemos adaptar con lo que disponemos en este momento y lo que podemos hacer sería, pues es básicamente 8 pasos que los voy a resumir en algo muy rápido por el tiempo. Entonces, lo primero que queríamos hacer es crear una necesidad. Tenemos que crear la necesidad, o sea, tenemos que hacerle ver a todos los radiólogos la importancia de reportar con LIRADS. LIRADS le da un valor agregado al reporte, permite estandarizar, permite que haya menos variabilidad interobservador y produce que los datos sean reproducibles. Entonces, hacer entender eso a los radiólogos para poder empezar. El segundo paso es crear un equipo. Digamos que en la institución, si ustedes conocen el Hospital Militar, tiene prácticamente todas las especialidades y subespecialidades. Entonces lo que queremos es, primero, integrar todos los radiólogos que estén dispuestos a este cambio, y segundo, hacer un equipo con los hepatólogos, gastroenterólogos, oncólogos y los radiólogos intervencionistas. El tercer paso, pues, es ¿cuál es la visión? Lo que queremos es realmente implementar el sistema LIRADS. ¿Para qué? Básicamente es porque queremos que los clínicos y los cirujanos sepan que es necesario que se estandarice un lenguaje para que también los radiólogos permanezcamos como indispensables, ¿no?, para el tratamiento de estos tumores. El cuarto paso, pues vendría a ser asignar un radiólogo líder, un radiólogo que se encargue de este cambio, un radiólogo que tenga conocimientos, entrenamientos especiales en el sistema LIRADS, y que nos ayude tanto a implementarlo como a enseñar a los radiólogos, como pues a realizar los otros pasos que sería importante, como una doble lectura, a socializar, a interactuar con otros servicios. Un paso 5 sería eliminar las barreras. Estas son cosas que parecen sencillas, pero simplemente a veces uno no se da cuenta. Hay personas que les da, pues digamos, desde simplemente poner ahí en las estaciones de trabajo de lectura avisos que sea importante, como plantillas de LIRADS, tener un paso más interactivo que nos diga este estudio debe ser leído con el sistema LIRADS, crear también plantillas dentro del sistema PACS para que a ellos sea más fácil implementarlo. Los otros pasos ya son pasos de consolidación. Lo que tenemos que hacer es medir qué cambios se han hecho, que hacer ateneo de casos para darle relevancia a estos cambios, y pues para mantener siempre el impulso es necesario pues hasta dar incentivos a los radiólogos para que ellos, pues bonos, días libres
o a valor agregado al informe para que ellos también se vean la necesidad de que es importante implementar el DIRRATS. Y ya pues para terminar, porque se me acabó el tiempo, pues resaltar que realmente sí tenemos que cambiar hacia una cultura del uso del DIRRATS. Siempre es más importante y de mayor valor tener un reporte estandarizado que lecturas que en realidad si son tan diferentes a veces no crean credibilidad entre los clínicos y cirujanos y por eso no nos las piden. Listo, bueno, entonces básicamente lo que les traigo es una iniciativa de investigación. Esta fue realizada en cabeza del doctor Upegui, que es radiólogo y subespecialista en imagen de abdomen y pelvis de la Fundación Universitaria Sanitas y actualmente del CETIC. Y adicionalmente los residentes que participamos soy yo, me llamo Fortunato, mucho gusto, y el doctor Javier Burbano, que no nos pudo acompañar el día de hoy. Entonces, en cuanto a la experiencia institucional en el uso del LIRADS, esto se adoptó en el año 2017, que este fue un artículo que publicamos en la Fundación Universitaria Sanitas para acompañar las reuniones multidisciplinarias que teníamos entre radiólogos, cirujanos hepatobiliares, cirujanos generales y patólogos, y básicamente lo que logró esta aplicación fue estandarizar la interpretación y el reporte de los estudios de tomografía y resonancia en el contexto del carcinoma hepatocelular, reducir los errores en la interpretación y pues lo más importante para los médicos tratantes fue que pues finalmente hubo una mejoría en la comunicación. En cuanto a la propuesta de investigación que les traigo, la idea es establecer cuáles son los posibles hallazgos radiológicos en imágenes por resonancia magnética con medio de contraste hepatocitoespecífico, que en Sudamérica conocemos más que todo como Primovis por su nombre comercial y en otras latitudes como Eovis, que podría tener la invasión microvascular del carcinoma hepatocelular. Básicamente la población que estamos buscando son los pacientes que tienen diagnóstico de carcinoma hepatocelular y está confirmado por histología. La intervención sería el estudio de resonancia con el medio de contraste hepatocitoespecífico de forma prequirúrgica. No hay ningún control y pues los desenlaces que se buscan es los hallazgos radiológicos que pudieran estar en relación con la presencia o no de invasión microvascular. La justificación de este problema, entonces, pues para dar un panorama general, el cáncer hepático, según Globocam, estadísticas de Colombia para el 2020, que son las últimas registradas en su sitio web, tiene una incidencia de 4,5 por 100.000 habitantes, una prevalencia aproximada de 3,2 por 100.000 habitantes a 5 años y una mortalidad de 4,4 por 100.000 habitantes. Obviamente, de las histologías del cáncer hepático, pues el carcinoma hepatocelular es su mayor representante y se conoce que la invasión microvascular es un factor de mal pronóstico con implicaciones terapéuticas y a su vez un factor pronóstico de recurrencia tumoral. La resonancia magnética con medio de contraste hepatocito específico prequirúrgica podría ayudarnos a predecir este hallazgo, pero pues la evidencia actual es insuficiente. Entonces, algunos autores que han estudiado este problema anteriormente, tenemos a los doctores Sao, Liu y colaboradores. Ellos hicieron un estudio retrospectivo entre el año 2015 y 2016, donde evaluaron 51 pacientes con carcinoma hepatocelular, 43 eran hombres y 8 eran mujeres, 18 de ellos tenían invasión microvascular, y lo que encontraron es que los pacientes con invasión microvascular en el contexto del hepatocarcinoma tenían una mayor proporción de márgenes tumorales irregulares, con una sensibilidad pues, del 50% y una especificidad del 90%. Este es un ejemplo, la imagen de la izquierda es un margen tumoral liso en un paciente joven de 24 años, ambas están en fase hepatobiliar, donde no hay evidencia de invasión microvascular en el estudio histológico, y la imagen de la derecha tiene los márgenes irregulares en la fase hepatobiliar, era un paciente mucho mayor y este paciente sí registró la presencia de carcinoma hepatocelular. Otro ejemplo de estudios que se han realizado, realizado por Lee, Kim, Sin y Park, básicamente pues para sintetizar por cuestiones de tiempo, hubo 3 hallazgos que le llamaron la atención a estos autores, fue el realce peritumoral en fase arterial, los márgenes no lisos, muy similar a lo que encontró el autor anterior, y la hipointensidad peritumoral en la fase hepatobiliar. Y en las curvas que se ven más a la derecha, ustedes se dan cuenta que esto no solo se correlacionó con la invasión microvascular, sino que entre más hallazgos tenían, mayor era la tasa de recurrencia. Y finalmente, esto es la última diapositiva, son los resultados que tuvimos en la Clínica Universitaria Colombia. Estos son pues, los resultados desde el 2015 al 2021. Lastimosamente,
no son muchos los estudios que se han hecho prequirúrgicos con el medio de contraste hepatocitoespecífico, pero de ellos pues tenemos 13 casos y solo uno pues tuvo positiva la invasión microvascular. De los hallazgos que estudiamos, lo que destaca es que este tumor, pues referente a los otros, tenía un mayor tamaño y había un mayor número de lesiones focales. Sin embargo, por el tamaño de la muestra, que es bastante limitado, pues quedan pues, por evaluar si las otras características que estudiamos podrían o no estar relacionadas con la invasión microvascular. Y bueno, esta es la bibliografía que utilicé que utilizamos para desarrollar este proyecto. Muchas gracias por su atención. Bueno, les vamos a hablar de nuestra experiencia en LIRRADS en la Fundación Cardioinfantil. Entonces, así para ponernos en contexto, en Colombia en 2020 tuvimos 2.289 casos nuevos de cáncer de hígado, hubo 2.200 muertes por cáncer hepático en Colombia en este mismo año, y en la Cardioinfantil hicimos 27 trasplantes de hígado en adultos en el año 2020. 22% de esos pacientes tenían hepatocarcinoma. En la cardio entre el 2005 y el 2022 hicimos 1.367 estudios pretrasplante, 167 pacientes tenían diagnóstico de hepatocarcinoma y 101 adultos se encontraban en lista de espera, 20 con hepatocarcinoma. Para el 2005-2022 teníamos 884 pacientes trasplantados de hígado, 152 pacientes de los trasplantados de hígado tenían diagnóstico de hepatocarcinoma y somos el primer centro de trasplante de hígado en Colombia. Entonces, un poquito como de la experiencia que hemos tenido a través de los años. En el año 2005 se creó la unidad de trasplantes con la Junta de Trasplantes. Aquí presentamos pacientes de cáncer, pacientes de cirrosis, todo lo que iba para trasplante. En 2007 se vio la necesidad de crear una Junta de Masas Hepáticas que fuera diferente a la Junta de Trasplantes y empezamos a ser parte desde radiología de la Junta de Masas Hepáticas. Para el año 2015 empezamos a hablar del IRRADS, se hicieron los primeros reportes con IRRADS que no estaban muy estructurados en realidad, y ya para 2018 había una socialización del IRRADS y teníamos casi que todos los radiólogos utilizando el IRRADS en las resonancias de abdomen. En 2020 creamos el reporte estructurado. Ahorita les voy a mostrar dos tipos de reportes que tenemos porque pues como que hay dos grupos de radiólogos que tienen su reporte más o menos, pero pues todo funciona, todo fluye y pues nos ha ido bien con eso. Y para el año 2021 empezamos a crear el proyecto del Centro de Excelencia en Hepatocarcinoma. Entonces les puse los 3 punticos suspensivos porque estamos en camino. Tenemos entonces desde enero de 2021 a septiembre de 2022 170 pacientes que han sido presentados en la Junta de Masas Hepáticas, que ocurre cada 15 días. Este es el ejemplo del reporte estructurado. Entonces ustedes ven arriba que tenemos el hígado, luego la circulación hepática, portal, mesentérica, abajo hablamos de la vía biliar, luego el páncreas, el vaso y así sucesivamente vamos repartiendo como todo lo que encontramos en la resonancia magnética por sistemas, y esto nos permite sacar información más fácil, nos permite hablar de los pacientes, nos permite que los hepatólogos entiendan de lo que estamos hablando y de esta misma forma reportamos en ese orden los hallazgos que tengamos en la resonancia. Y estos son los dos ejemplos que les digo de los reportes estructurados. Entonces, el reporte de la derecha era un reporte como de los primeros años que estábamos haciendo. Hay algunos doctores que todavía lo usan. Si tenemos algún paciente que empezamos a hacer con esa tabla y después creamos la otra, pues seguimos con la que tenemos a la izquierda, perdón. Y en la parte de la derecha es la última tabla que tenemos, que es la que estamos usando con el doctor Pérez. Entonces es la que tenemos la localización de las lesiones, el tamaño, cómo se comportan las diferentes secuencias y finalmente la categoría del IRRADS actual. Siempre en todos los estudios de resonancia magnética de pacientes que se hacen para el IRRADS, tenemos imágenes de interés con la medida de la lesión. Les muestro acá un ejemplo. Entonces, tenemos la imagen de interés en la secuencia que se tomó, dónde se midió, se deja arriba la clasificación del IRRADS y se pone qué número de observaciones, porque pues en este caso solo tenemos una, pero si en otro momento llegáramos a tener 4 observaciones, pues el que revise el siguiente reporte puede ver, este es el 1, el 2, el 3, el 4, y esta fue la secuencia en la que se midió y se sigue midiendo en esa secuencia. Entonces, para el servicio de radiología y de radiología intervencionista, tuvimos 622 pacientes programados para biopsia entre el año 2019 y 2022. De estos pacientes, muchos se han presentado en la Junta de Masas, y digamos que escogimos 26 pacientes que fueran IRRADS 4, pero que tuvieran resonancia magnética hecha en la cardioinfantil. Y es que aquí el problema es que tenemos muchos pacientes de la Junta que vienen con resonancias magnéticas de afuera, que no tienen completas las secuencias y que son muy difíciles de clasificar. Entonces decidimos las nuestras. De esas 26 biopsias que programamos en este periodo de tiempo, tuvimos 19 biopsias, de las cuales 11 fueron hepatocarcinoma, 8 pacientes fueron negativos, un paciente fue un explante,
que dio positivo para hepatocarcinoma y 6 pacientes que no fueron susceptibles porque simplemente no se veía la lesión el día que estaba programado. De los 8 pacientes que salieron negativos, un paciente tuvo una resonancia control LIRAT 5 a los 6 meses y uno de los pacientes que fue no susceptible de biopsia en el control a 6 meses tuvo una lesión LIRAT 5. Entonces tuvimos 14 pacientes con hepatocarcinoma y eso corresponde al 66%. Si se dan cuenta, seguimos la tendencia